Quiero que me acompañen a leer el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, no sé si lo van a poner en la pantalla, pero si tiene su teléfono también puede buscarlo ahí, Hebreos 11. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, luego vamos a saltarnos al versículo 6 y luego nos volvemos a saltar al versículo 32 hasta el 34. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora leemos el versículo 6 y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Avanzamos un poco más hasta el versículo 32. Y el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En la vida nos encontramos con personas que ciertamente producen un impacto en nosotros. Hombres y mujeres que tienen ciertas características, que han hecho ciertas cosas y que por hacer lo que hacen no solamente se distinguen, se diferencian y también son de alguna manera inspiración para nosotros. Son gente que nos inspira por lo que hicieron, por lo que están haciendo. El autor de Hebreos hace una lista de hombres y mujeres que podemos afirmar que son personas que se distinguieron, porque si no, no estuvieran ahí en Hebreos 11. Y la razón por la que se distinguieron no solamente fue porque amaban a Dios, sino porque hicieron cosas, pensaron diferente, actuaron a pesar de las circunstancias. Pero lo interesante de todos ellos es que no solo hicieron cosas interesantes, todos ellos lo hicieron por fe. Cuando leemos, y si tiene la oportunidad usted de leer otros versículos que no leímos, por ejemplo del versículo 4 hasta el 31, el autor de Hebreos lo que hace es nombrar a las personas, hay una lista de nombres y las cosas que ellos hicieron. Empieza hablando de Abel con su ofrenda, habla de Noé, habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, habla de Moisés. Y va diciendo lo que ellos hacen o lo que ellos hicieron para estar en este libro, conocido como el libro de los héroes de la fe. A partir del capítulo 32 pasa algo un poco diferente. Ya no dicta el nombre y lo que hicieron, sino que los agrupa en 9 características. Ya no los abarca uno por uno, sino que los mete como en un solo bolsón de 9 características de cosas que ellos hicieron. Y la razón por la que lo hace de esta manera está ahí en la Biblia. Dice que fue porque eran tantos o son tantos los héroes de la fe que no le daría el tiempo para escribir todo acerca de ellos. Y por eso lo hace de esta manera, metiéndolos a todos en un solo paquete.
de 9 cosas que ellos hicieron. ¿Cuáles son estas 9 cosas? Las leíamos al final en el versículo 32. Ellos hicieron, lo voy a volver a repetir. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo eso abarca a mucha gente de la Biblia que él no los puede mencionar porque son tantos. Cuando buscamos estos nombres en la Biblia y estudiamos y leemos y vemos el contexto en el que ellos vivieron, cómo es que hicieron las cosas, nosotros podemos descubrir que eran personas normales, como usted, como yo, seres humanos normales con los mismos problemas, con las mismas luchas que nosotros vivimos hoy en día. Son hombres comunes y corrientes, y aunque todos hicieron cosas diferentes, tuvieron una cosa en común. Si están de acuerdo conmigo, ellos aprendieron a confiar en Dios. Ellos tuvieron fe para hacer lo que hicieron. Y aquí podemos aprender algo. Los seres humanos no nacemos confiando en Dios. Los seres humanos necesitamos aprender a confiar en Dios. Todos nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a tener fe en la vida. La vamos desarrollando y entonces nos preguntamos, hermano, ¿cómo puedo tener fe? ¿Dónde aprendo a tener fe? ¿Dónde encuentro eso? ¿Dónde lo venden? ¿Cómo hago? ¿Necesito venir a la iglesia todos los días? ¿Cómo hago? El lugar más efectivo para que usted aprenda a tener fe y su fe crezca se llama la Biblia, la palabra de Dios. Usted puede aprender a tener fe cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha y medita en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Pablo también dice que la palabra de Dios es útil. Sabemos que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es útil. El domingo pasado el pastor, si recuerdan, y lo voy a mencionar, este mes, no lo había dicho, pero este mes, el mes de agosto, el énfasis de este mes es restaurados. ¿Cuál es la idea de restaurados? Es que seamos transformados y de eso vamos a estar hablando todo este mes. Bueno, el pastor va a estar hablando todo este mes de eso, de ser restaurados, de ser cambiados. Y él decía que debemos nosotros de renovar nuestra mente. El pastor decía que pensamos, miren el orden, pensamos según nuestras creencias, nuestras convicciones que se han venido desarrollando en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Desde que estamos chiquitos se nos van enseñando convicciones. Y pensamos según nuestras convicciones, pero también actuamos según lo que pensamos. La Biblia dice, tal cual son sus pensamientos, tal es Él. Actuamos según lo que pensamos y el pastor decía, si creemos en algo equivocado, nuestra manera de comportarnos va a ser así porque eso es lo que creemos. Entonces, la palabra de Dios lo que hace es transformarnos de adentro hacia afuera. La palabra de Dios nos transforma. Cuando usted la lee, nos transforma de adentro hacia afuera. Cuando usted lee la Biblia, el Espíritu que inspiró la Biblia, lo que hace es buscar dentro de nosotros esas convicciones, esas creencias equivocadas, las arranca de nuestra mente, de nuestro corazón y pone su palabra,
pone sus verdades en nosotros. Pablo también dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Entonces, cuando penetra en las intenciones más profundas de su corazón, que incluso puede ser que usted ni siquiera sepa que las tenga, cuando la Biblia, el Espíritu que inspiró la Biblia, entra y penetra en nuestro interior, lo que hace es que encuentre esas creencias equivocadas y las sustituye por la verdad de su palabra. Pero antes de que eso pase, usted y yo necesitamos creer su palabra. Porque si usted no las cree, usted no cambia. Así de sencillo. Pablo dice, yo hablo mucho de Pablo. Pablo es el top para mí en la Biblia. El apóstol Pablo, wow. Por eso me van a escuchar mucho hablar de Pablo. Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no solo basta confesarlo, tenemos que creerlo. Jesús mismo dijo, muchos de labios me honran, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Entonces el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca, pero también si creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Y también dice, porque con el corazón se cree para justicia. Se cree para justicia. La fe, hermanos, es una fuerza espiritual. La fe es espiritual. Es con el corazón que creemos. Y cuando hablamos del corazón, nos estamos refiriendo a ese hombre interior, ese hombre espiritual que está dentro de nosotros. No nos referimos obviamente al órgano del corazón, nos estamos refiriendo al hombre interior. La fe surge del hombre espiritual que está dentro de nosotros. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Porque para él son locura y no las entiende. El hombre natural. Porque esas cosas, las cosas de Dios, se han de discernir espiritualmente, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Es el hombre espiritual el que es capaz de responder a la palabra de Dios y ejercitar la fe. Cuando su espíritu comienza a hacer suyas las verdades eternas, entonces su fe se hace real. Es el hombre interior de donde nace la fe. La fe es como un sexto sentido. Ustedes saben que existen los 5 sentidos naturales. El sentido de la vista, del oído, el gusto, el olfato, el tacto. También sabemos, y si no lo sabe, hoy lo va a aprender, los seres humanos somos tripartitos. Dios nos hizo seres tripartitos, alma, espíritu y cuerpo. Dice que cuando Dios nos formó, cuando formó al primer hombre, lo formó del polvo de la tierra, materia, lo formó, pero ahí no había nada, no había vida. Y lo que hizo Él fue sopló aliento de vida, neuma, espíritu. Pero no su Espíritu Santo, es el espíritu que cada uno tenemos. Y cuando se unió el cuerpo y el espíritu, se formó un alma viviente, dice la Biblia. Nosotros somos un alma viviente, entonces somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Dios fue tan sabio que para que en lo natural pudiéramos tener contacto, comunión con lo natural, nos dio los 5 sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que podemos tocar. Ese es el mundo natural. Pero Dios puso un sexto sentido también.
El sentido de la fe que está en el hombre interior, que está en el ámbito espiritual, que es el que nos permite conocer a Dios, es el que nos permite entender las cosas de Dios. Lo que pasa es que cuando nacemos, eso está cortado, no hay comunión, no hay link, se cayó la señal, nacemos sin señal, no hay wifi. No nos podemos comunicar con Dios con la parte espiritual y por eso es que necesitamos el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento lo que hace es que aviva de nuevo eso, lo revive y ¡wow! Se nos abren los ojos, se nos abren los sentidos espirituales, decimos mucho. Lo que se nos abrió fue la fe. Se activó el sentido de la fe. ¿La fe en qué? Ya la fe en Dios, yo ya creo en Dios. Y poco a poco, por eso decía al inicio que tenemos que aprender a confiar en Dios, porque poco a poco vamos enfrentándonos a la vida, pero ahora desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la fe. Entonces la fe es como ese sexto sentido. La fe es totalmente independiente de los 5 sentidos. Independiente de los 5 sentidos. La fe deja lo natural y entra en lo sobrenatural. Deja lo físico y entra en lo espiritual. Cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, recibe un conocimiento por revelación y recibe una certeza inconmovible. Recibe fe. Recibe fe. Hebreos 11:7, dice Hebreos 11:7, también está ahí en el mismo libro que estamos leyendo, que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, cosas que aún no se veían. La fe eso es lo que hace, hermanos. La fe nos permite a nosotros ver cosas que aún no vemos. Lo vemos por fe. Por fe creemos en cosas que todavía no suceden. Por fe. ¿Cómo sabemos entonces que alguien está creciendo y está dando fruto en su vida cristiana? ¿Cómo podemos saber? Sencillo, por la fe. Dice Gálatas 5:22 que la fe es una característica del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe. Si usted tiene fe, es porque el Espíritu está produciendo fruto en usted. Hermanos, nosotros nos llamamos Iglesia Familiar Mundo de Fe. No los oí convencidos. 3 vienen a esa iglesia. El resto me imagino que vino de visita. Bueno, usted hoy está visitando la Iglesia Familiar Mundo de... Por aquí, dijeron, por aquí no mucho. Okay. Estamos en la Iglesia Familiar Mundo de Fe. Nosotros, hermanos, somos llamados a tener fe, a demostrar fe y a compartir fe. Amén. A ver, digámoslo juntos. Estoy llamado a tener fe, a demostrar fe, a compartir fe. Cuando nosotros volvemos a la historia de estos hombres y mujeres que están en el libro de Hebreos 11, estamos de acuerdo, creo yo, espero yo, que estemos de acuerdo en que todo lo que estos hombres y mujeres hicieron, lo hicieron por fe. Lo hicieron por fe. Eso quiere decir que lo que ellos hicieron, todo lo que ellos lograron, no fue por repetir promesas bíblicas. Lo que ellos hicieron no fue por costumbre. Lo que ellos hicieron y lo que ellos lograron no fue por pensamiento positivo y declaraciones positivas. Yo creo, yo confieso, yo lo hago. No. Lo que ellos hicieron y lograron tampoco fue por tradición familiar. Es que como mi bisabuelo era cristiano, mi abuelita era cristiana, mi papá era cristiano, entonces yo soy cristiano, entonces no. No lo hicieron tampoco por un golpe de suerte, se levantaron con el pie derecho ese día. Noé se levantó con el pie derecho ese día a construir el arca.
No, no, nada de eso. Tampoco fue porque tenían un nombre o un apellido reconocido. Lo que hicieron, lo que lograron no fue porque tenían años de venir a la iglesia. No fue por eso. Lo que hicieron, lo que lograron, lo lograron porque tenían, no lo lograron porque tenían una posición de liderazgo. Tampoco fue por eso. No lograron lo que lograron por una fama ministerial. Todo lo que hicieron, todo lo que lograron, todo lo que alcanzaron fue gracias a su fe, porque pusieron su confianza en las promesas de Dios, porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que ellos hicieron fue por fe. Déjenme decirles, hermanos, que en nuestra vida vamos a pasar procesos difíciles, definitivamente. Y va a llegar el punto en el que lo único que vamos a tener, la vida se va a encargar de quitarnos todo. Y lo único que nos va a quedar es la fe. Si todavía no lo he vivido, le tengo una noticia. Por fe, eso va a pasar. Pero usted tendrá fe. Yo espero que usted salga hoy con fe. A lo mejor usted hoy está en ese punto. El hermano está hablando de que eso va a pasar adelante, que no sabe que ahorita lo estoy viviendo. Puede ser que usted ahorita esté viviendo o esté en ese punto en el que lo único que usted tiene es fe. Le han quitado todo. Y si siente que su fe es pequeña, hermano, por eso le decía, yo espero que hoy salga con su fe un poquito más grande. Porque la Biblia dice que si su fe fuera como al menos un granito de mostaza, que es chiquitito, usted le puede decir a ese monte, quítate, y se va a quitar. Jesús lo dijo. Entonces, espero que salga con un poquito más de fe después de hoy. ¿Qué pasa cuando nos falta todo? ¿Qué pasa cuando lo único que tenemos es la fe? ¿Qué pasa con eso? La fe, déjeme decirle que es todo lo que usted necesita. Mire, yo estoy parado aquí hoy para recordarle a usted que usted tiene fe. Quiero recordarle que usted tiene fe. Quiero recordarle que usted tiene fe. Hermano, pero no tengo trabajo, usted tiene fe. Hermano, pero estoy casi por el divorcio, usted tiene fe. Hermano, pero mis hijos son rebeldes, usted tiene fe. Hermano, pero usted no sabe, me quitaron todo, el banco me quitó todo, usted tiene fe. La fe, hermanos, es el recurso más efectivo para sobreponerse a cualquier adversidad. Usted tiene fe, diga, yo tengo fe. Y si no la tiene, ¿dónde puede encontrarla? Lea las Escrituras. Es relativamente fácil decir tengo fe cuando no nos hace falta nada. Cuando lo tenemos todo es relativamente fácil decir tengo fe. Es sencillo decir tengo fe cuando abrimos la refrigeradora y está llena de alimentos. Es fácil decir tengo fe cuando todo nos va bien. Entonces, ¿qué es tener fe en medio de las adversidades? ¿Qué es tener fe en medio de las adversidades? Cuando volvemos a leer el capítulo 32 al 34 de Hebreos, vemos a estos hombres que hicieron cosas. Y podemos dividirlo en dos grupos de estas 9 cosas, 6 y 3. Las primeras 6 son cosas que ellos hicieron, ¿sí? ¿Qué hicieron? Podemos volverlo a leer. Son 6 cosas que ellos hicieron. Ellos conquistaron reinos, hicieron algo. Para conquistar un reino usted tiene que actuar, ir, pelear.
No llego, bueno, aquí deme su reino. Nadie conquista un reino de esa manera. Usted tiene que hacer algo para conquistar un reino. Hicieron justicia, dice la Biblia. Ellos hicieron algo, hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Para alcanzar una promesa tenemos que hacer algo. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Usaron sus manos para tapar bocas de leones. Aunque sabemos que a lo que se refiere aquí es al pasaje de la historia de Daniel, que fue Dios el que cerró la boca de los leones. Pero por la fe taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espadas. Esas son las primeras 6. Pero después habla de otra cosa. Lo primero, el primer grupo, quiero que noten, es que hicieron algo. Pero el segundo tiene que ver con la actitud que ellos tuvieron. Aquí ya no hicieron nada. Fue la actitud que ellos tuvieron. El primero es un logro. Lo segundo es una actitud. ¿Cuál? Sacar fuerzas en medio de la debilidad es de locos. No se explica. Si estás débil, no podés sacar fuerzas. Estás débil. Pero ellos sacaron fuerza de la debilidad. Tuvieron la actitud y se hicieron fuertes en batalla por la actitud que ellos tuvieron. La fe no solo nos mueve a hacer algo. La fe también cambia tu manera de responder a las circunstancias. Eso hace la fe. La fe no solo nos mueve a hacer algo, la fe cambia nuestra manera de responder a las circunstancias. Voy muy rápido porque ya voy a terminar. Y tenía un montón de tiempo. Pero quiero pedirle a los chicos de la alabanza que pasen, por favor. Repito, la fe no solo nos mueve a hacer algo, la fe también hace que nosotros actuemos, respondamos a las circunstancias de la vida de una forma diferente. La fe no es idealista, la fe es realista. Lo que significa que a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor que no es favorable para nosotros, voy a repetir eso. Dije, la fe no es idealista, la fe es realista. No significa que no suframos, no significa que no lloremos, no significa que no sintamos. La fe no significa de que en el punto en el que estoy no veo de que realmente estoy viviendo lo que estoy viviendo y me hago el loco. No, simplemente la fe que recibimos de parte de Dios nos dice que podemos recibir fuerza aún en medio de esa debilidad y que podemos levantarnos de la situación y podemos atravesarla. Miren, la Biblia dice que este libro de Hebreos 11 se conoce, la Biblia no lo dice, se conoce como los héroes de la fe. Yo cuando estaba preparando este mensaje dije, le voy a decir al pastor que pongamos, debe estar en la transmisión, si no lo va a ver después y me va a meter a problemas. Pero yo decía, vamos a poner un mural de los héroes de la fe de Mundo de Fe. Porque yo conozco de ustedes ahí sentados, hermanos, que son héroes de la fe para mí. Que se han enfrentado a situaciones muy difíciles y están aquí. Pudieron haberse ido, pero están aquí. Para mí ellos son héroes de la fe. Sacamos fuerzas de la debilidad y nos hacemos fuertes en batallas. Yo me pregunto esta mañana entonces, yo me puedo preguntar, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son estos que están en Hebreos 11? Pero
Yo quiero preguntarme esta mañana, ¿quiénes son estos de Mundo de Fe que logran cosas? ¿Dónde están los que logran cosas aquí en Mundo de Fe? Que a pesar de la pandemia, a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de que el banco les quitó todo, la hipoteca de la casa la tuvieron que entregar, a pesar de que perdieron seres queridos, el año pasado fue muy difícil, muy difícil. Nos tocó enterrar seres queridos, no uno. Seguramente algunos de ustedes también. Pero ¿dónde están esos hoy? ¿Dónde están? Repito, los de Mundo de Fe que a pesar de la pandemia, a pesar de la enfermedad, a pesar de que perdieron todo, a pesar de que enterraron seres queridos, ¿quiénes son esos que a pesar de todo lo que sufren siguen en pie? Y la respuesta es, son los que tienen fe. Son los que tienen fe. ¿Se pueden poner de pie los que tienen fe? ¿Se pueden poner de pie aquellos que a pesar de todo lo que sufrieron, siguen de pie? Siguen de pie. Quédense viendo. Miren, esos que ustedes miran de pie, esos que están ahí a la par de usted y se han puesto de pie, ellos no son diferentes a usted. Ellos no son más especiales que usted para Dios. Es cierto, algo los hace distintos: su fe. ¿Qué nos hace distintos a nosotros del resto de personas allá afuera que no conocen al Señor? La fe. Por eso les decía, tenemos que demostrar fe. No es posible que nosotros, los hijos de Dios, nos echemos a llorar, a morir. Sí podemos llorar, pero ¿qué vamos a hacer después de que las lágrimas se sequen? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí tirados en el suelo? Nos levantamos en el nombre del Señor. Nos levantamos con las fuerzas del Señor. Esos que ustedes miran ahí de pie ahorita son los que saben que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y se levantan no porque ellos tengan fuerza de voluntad para hacerlo. No, se han levantado porque saben que el Señor su Dios es el quien los sostiene de su mano derecha y les dice: no temas, yo te ayudaré. Es Dios. Dios nos sostiene. Esos que usted mira ahí de pie son los que confían en el Señor con todo su corazón y lo reconocen en todos sus caminos. Esta mañana yo les predico a aquellos que dicen: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Les predico a los que por fe conquistarán reinos, harán justicia, alcanzarán promesas, taparán bocas de leones, apagarán fuegos impetuosos, evitarán filos de espada, sacarán fuerzas de la debilidad, se harán fuertes en batalla y pondrán en fuga ejércitos extranjeros. A esos les predico hoy. Adoremos al Señor por un momento. Adoremos al Señor por un momento. Adórelo y diga: yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Me puede hacer falta todo, pero tengo fe. Los sirios están queriendo atacar al pueblo de Israel, pero cada vez que ellos intentaban algo, el pueblo de Israel se les adelantaba. Y el rey sirio está desesperado porque no puede atacar
llama a todos sus jefes de ejército y les dice: ¿qué está pasando? Debe haber un infiltrado aquí, porque cada vez que nosotros queremos llegar a atacar a Israel, Israel sale por otro lado y nos ataca y nos vence. Y le dicen: no hay ningún infiltrado. Lo que pasa es que Israel tiene un profeta que les dice a ellos los planes nuestros. Entonces el rey de Siria manda a atrapar al profeta, el profeta Eliseo. Eliseo tiene un siervo y llega un ejército entero detrás de Eliseo y los rodean. Y cuando los rodean, Eliseo solo los queda viendo, pero el siervo de Eliseo está con miedo, está con pánico de ver al ejército. Y Eliseo le dice: tranquilo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo de Eliseo se ha de haber rascado la cabeza. Está loco, mi amo. ¿Cómo que son más los que están con nosotros que los que están con ellos? ¿Cómo? Y Eliseo le dice, Eliseo ora, hace una oración y le pide a Dios que abra los ojos de su siervo. La oración que hizo Eliseo fue: dale fe a este muchacho para que vea lo que no se ve con los ojos naturales. Y la Biblia dice que el siervo pudo ver y vio a su alrededor ejércitos enormes celestiales y caballos de fuego, mucho más que los del reino de Siria. Dios creó las cosas que vemos de lo que no se veía. Hermanos, que usted hoy no esté viviendo sus promesas, que tal vez usted hoy no puede ver lo que Dios quiere que usted vea, no es porque no esté en la mente de Dios, es simplemente porque del reino espiritual no se ha manifestado en lo natural. Pero tenga fe que eso está en los planes de Dios, en los pensamientos de Dios. Yo quiero decirles, mujeres, esposas que no han podido tener hijos, sus hijos están en la mente de Dios. Que no se han manifestado en lo natural no significa que Dios no piense en ellos. Tenga fe, tenga fe, tenga fe, que un día Dios va a manifestar eso que está en lo espiritual y lo va a traer a lo natural, y usted lo va a poder ver por su fe, por su fe. Hoy les puedo asegurar que usted se lleva algo. Hoy usted lleva fe. Enfrente esta semana con fe. Párese firme frente a sus adversidades con fe. Viva por fe y no por vista. Pida con fe, sin dudar. Crea, porque al que cree, todo le es posible. Todo el que confía en el Señor no será jamás avergonzado. Fije su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pelee la buena batalla de la fe.